Tremendos disparos. ¡Fuego! Es una ciudad costera al norte de la Florida, fundada en 1562, lo que la convierte en la ciudad más antigua, o sea, en la primera ciudad fundada de todos los Estados Unidos, y es San Agustín. Esta, bueno, es una de las playas, es una de las cosas que podemos hacer aquí en San Agustín. No es gratis, así que hay que pagar para entrar al puentecito, para entrar a la playa. No me he fijado bien si hay alguna parte, pero... La playa es gratis, el que cuesta es el puente para pescar. Ok. La playa tú entras por ahí normal. Así que no hay excusa para decirme que no tienen dinero para viajar. Hay varias cosas que les voy a dejar una lista después de todas las cosas que pueden hacer gratis o baratas aquí en San Agustín, y también les voy a estar enseñando el resto de la ciudad. Para entrar al puente sí vale uno, bueno, depende de lo que vayas a hacer, a partir de $2 la entrada, pero es para pescar y eso. Y como ven, bueno, también es una playa, para allá se ven los surfistas, es una playa que se puede surfear. Yo, como siempre, escojo las mejores fechas para venir a la playa. Yo siempre voy en contra de la corriente, pero sí son de olas bastante altas, que para surfear está bien, pero si se dan cuenta en la orillita, bueno, sí se puede venir, y los niños y pueden disfrutar, y vamos a disfrutar a San Agustín. Estamos en uno de los lugares aquí en San Agustín, y lo principal son las vistas. No es el faro más antiguo, pero es uno de los más antiguos de aquí, de este lugar, de Estados Unidos. Bueno, les cuento que me guié por un sitio que como que me engañó un poquito, porque decía que era free. No es tan free, pero bueno, tampoco es tan costosa, vale $12 la entrada por adulto, 10 algo los niños. Y bueno, de lo que se disfruta es de un lugar bien bonito, está como todo verde, está bien lindo. Y esta campanita que ven aquí, así tan brillante, es porque está restaurada, pero es la campanita que se tocaba para avisar cuando había neblina, cuando había mal tiempo, era la alarma. Les voy a enseñar qué bonito, es como tipo museo, y lo que muestra es como los mapas del océano, todo esto. Para subir al faro, no les puedo explicar la cantidad de gente que hay. Van a tener que venir con tiempo. Yo pensé que era un lugar que con un día o dos podíamos visitar todos los lugares, pero yo creo que como que no es así. Alrededor de todo el faro, vamos a ver si lo podemos ver para allá arriba. Alrededor de todo el faro se está haciendo la cola para subir para allá arriba, pero es una cola bastante extensa. Vamos a ver si vale la pena esta espera. 2 horas después. Después de 45 minutos de espera, yo creo que esta corta más larga que la de Picadillo Cuba. Después de 45 minutos de espera, uy, ahora es que estamos subiendo. Papá, vamos a subir una escalera. Mira cómo son bastante incómodos. Ay, yo tengo que hacer ejercicio, tengo que quitar taquicardia. Ay. Well, everybody's heard about the bird. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles.
When the bird is a word, oh, when the bird, the bird's a word, oh, when don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a word, oh, when the bird. Tuve que sentarme a descansar porque no llego. Yo no sé, no llego a hacer, Dios mío. Vamos para allá. Les cuento, yo creo que este es el paro mágico porque todo el mundo sube gordo y baja flaco. Y me dicen a mí que lo suba lento, si yo lo que no puedo más me voy a morir. Mira para allá arriba. Oh my God! Muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Yo creo que valió la pena, después de 45 minutos de espera. No es casi dejar la vida de abajo, que me estoy muriendo. Ay, valió la pena. Y ahora poder hablar un poquitico. Y bueno, que bien cuando existían los, o sea, que bien ahora que están los GPS, ¿no? Y que todos los barcos y los botes andan con GPS, ¿no? Divino. Pero es que en aquel tiempo no era así, en aquel tiempo eran los faros con los que se podían guiar los barcos. Perdóname que estoy muriendo. Era con lo que se podían guiar los barcos para por la noche, para llegar a tierra, para saber la distancia donde estaban y sobre todo para la neblina. Que todavía no logran recuperarse del trayecto tan alto, tan largo. Y yo creo que esto es como para hacer ejercicio, se sube gordo y se baja flaco. Pero las vistas valen la pena, están muy lindas. Creo que esto es lo más maravilloso que vamos a tener de este viaje. Porque realmente es algo súper espectacular. Están súper lindas las vistas. Y desde aquí, desde este punto, es donde se avisaba, o donde los barcos que estaban en alta mar tenían la noción de cuán lejos o cerca estaban de tierra. Y bueno, la vía, el camino para entrar. Les cuento que este faro fue iluminado en 1824 y es como un monumento en homenaje a Ponce de León, que fue como la persona que puso a Estados Unidos en el mapa. Y bueno, como les decía, fue iluminado en 1824 y siendo el primer faro de la Florida, del estado de la Florida. No fue el primero de Estados Unidos, pero sí fue el primero de la Florida. El faro es horrible y yo creo que la verdadera experiencia es subirla. Ay, porque realmente pueden comer pan, pueden comer lo que quieran si están haciendo dieta, que cuando lo suban se van a acordar de mí. ¿Ok? ¿Dónde? Y ahora antes de irnos, bueno, ya contarles por último. Ay, déjame quitarme esto. Ahora antes de irme, contarles por último ya mi experiencia personal. Y bueno, en sí pagamos $12 por persona para subir 200, ¿cuántas eran? 219 escalones, que es lo que estoy muriéndome. Pero bueno, creo que es grata. No sé si lo vuelvo a hacer, por lo menos reciente, pero creo que es grato. ¿Por qué les traje este lugar? Porque es que este es como el culpable, por decirlo de alguna manera, de que estuviera Estados Unidos en el mapa. Porque esta fue una de las principales causas, o sea, de los principales motivos de búsqueda y de exploración, y es la fuente de la juventud eterna. O sea, ya en exploraciones antiguas se había pasado por aquí y se habían escuchado a los nativos hablando de una fuente milagrosa que daba la juventud eterna, y bueno, en búsqueda de esta fuente fue que se hizo una exploración más profunda y así fue como llegaron aquí y se fundó esta ciudad y con ella, bueno, Estados Unidos completo. Bueno, y ahora estamos en la fuente de la eterna juventud. Vamos a probar, ya tenemos el vasito. Vamos a probar a ver, porque tengo que tomar. Vamos a probar a ver cuál será la diferencia. Yo quiero. A ver, vamos a ver para acá. ¿Qué ustedes creen? Si esto resulta o qué. Recuerden que este es uno de los motivos por lo que se puso Estados Unidos en el mapa y fue buscarle precisamente esta fuente, porque bueno, como les estuve contando, fue
en exploraciones antiguas, antes de construir la ciudad, anteriores antes de construir la ciudad, pues escuchaban a los nativos hablando de la fuente, una fuente que te rejuvenecía, que te daba la eterna juventud y bueno, como que te hacía más viril y estas cosas. Y bueno, tengo entendido que esta no es la fuente real, pero bueno, fue lo que se creó en conmemoración. Así que vamos a probar a ver qué tal. Vamos a ver, yo creo que con esto me quito 40 años. Vamos a ver, vamos a probar. Estaba agua. Bueno, ya yo tomé de la agüita, está normal, sabía agua como de manantial, qué sé yo. Estaba un poquito mala, sí, estaba mala. Pero bueno, vamos a ver, yo cogí por aquí, yo creo que con eso me quito unos 40 añitos. Vamos a ver. Bueno, todavía no puedo quitarme 40 años porque no llego, pero con quedarme aquí ya, en esta edad, yo creo que ya yo tengo ya así feliz. Si me quito 40 años no nazco. El lugar está como bien bonito. Ahora vamos a pasar por un planetario. Hay una villa, bueno, todo es como la historia de Ponce de León, que fue el responsable de, como ya les repito tantas veces, que bueno, es como que el personaje más importante de aquí de San Agustín. Fue como el colonizador, el responsable de poner Estados Unidos en el mapa. Primero la colonia española, que fue la Florida. Y bueno, después me lo voy a dar una clase de historia. Pero bueno, sí es el más responsable y bueno, como que todo es una villa, como una finca que tiene data de toda su historia. Este es el tótem, déjame quitar para que se oiga. El tótem, que es como el espíritu de la isla, él era como el espíritu del bosque, era bien adorado por los aborígenes de esa época. Era su dios, era el dios de los aborígenes de esa época. Vamos a ver una experiencia ahora de un herrero. Es hecho de verdad a la antigua, como hacían las cadenas, los clavos de esa época. Bueno, eso es una torre centinela o atalaya que servía para vigilar el área. Lo ubicaban en zonas estratégicas de la isla y era para vigilar el área para prevenir de los ataques por parte de los indios. Hay varias, como ven, bueno, son de madera. Bueno, ahora vamos a ver un disparo, una experiencia de un disparo. Y para terminar, bueno, miren esto, en la salida sales por una tiendecita de souvenir y miren, aquí tenemos las botellas, por si no te alcanzó el vasito que tomaste allí, te compras tu botella para que te quites tus 40 años de arriba y te lo llevas de recuerdito y para la casa, para seguir tomando. Quiero comentarles que la cuarta parte de ¿es la Isla del Tesoro? Quiero comentarles que la cuarta parte de Piratas del Caribe fue inspirada en la búsqueda de este lugar, de la fuente de la juventud eterna. Fue inspirada en este lugar. Así que es una curiosidad más, por lo que tienen que venir y que visitarlo, que se los garantizo vale la pena. Bueno, el paseo yo creo que vale la pena, está bien bonito todo el lugar. Se conoce bastante de la historia de Estados Unidos. Recuerden que esta fue la primera ciudad fundada de todos Estados Unidos. O sea, aquí es donde empieza todo. Así que yo creo que si quieren saber de historia de Estados Unidos tienen que venir aquí. Y el lugar está bien bonito. ¿Dónde están? Ok. El lugar está súper bonito y yo creo que la experiencia vale la pena. Les voy a contar los precios. Pueden entrar por internet y comprarlo online. Si vienen aquí también lo pueden comprar, porque sí, vale, la entrada vale. Porque es que hacen varios shows, como ya pueden ver, le hacen demostraciones,
de cosas que se hacían de esa época, con la gente vestida con la ropa de esa época, que es bien interesante. Y vale 15 algo los adultos por internet y 10 algo los niños. Y cuando llegas aquí, bueno, si lo compras aquí la entrada vale 18, vale un poquito más, así que vale la pena comprarlo por internet. Un datico extra. Es una ciudad que sin duda no se puede dejar de visitar, porque es como estar estacionado en el tiempo o como darle atrás al tiempo. Tratan de mantener toda la estructura de aquella época, que es súper hermoso, súper colorido, está bien lindo. No pueden dejar de visitar también el castillo de San Marcos, que pues representa 400 años de la historia de los Estados Unidos, así como la Catedral de San Agustín, que fue la primera iglesia de todos los Estados Unidos. Realmente es una ciudad súper hermosa, pero yo, en mi opinión personal, independientemente de que sí me gustó mucho, como dato curioso, quiero contarles de que los parqueos son súper complicados. Yo estuve literalmente más de media hora buscando dónde parquear y no encontré ningún parqueo disponible. Fue terrible, es lo único malo que le veo. Y tiene muchísimas cosas que sí son un poco caras, porque es una ciudad estrictamente turística, pero sí hay muchas cosas que se pueden ver gratis o de bajo precio, y siento que vale la pena. Vamos a ver ahora una preciosura, que esto es bien aquí en la Florida, bueno, hay muchísimo. En Orlando, todo el que ha ido a Orlando puede ver muchísimo en los barrios. ¡Ay, qué cosa más linda! Si mi mamá lo ve, se muere. Ay, mami, cuando veas este video, quiero decirte que esto lo hice para ti. Mira qué cosa más linda. Me da miedo que me vuelen barriga, porque eso es muy lindo, pero... ¡ay, qué cosa más linda! Y bueno, ya con estas vistas maravillosas de estos animales tan majestuosos y tan lindos, quiero despedirme de ustedes de este maravilloso lugar. Espero que les haya encantado, es algo diferente y que tenemos que conocer, caballero. Tenemos que conocer siempre las culturas y dónde venimos y toda la historia, y tenemos que conocer, así que bye. Adiós, Ponce de León.